El libro de Jueces. Recuerda que después de que Josué guió a las tribus de Israel hacia el interior de la tierra prometida, él les llamó a ser fieles al pacto con su Dios, obedeciendo los mandamientos de la Torá. Y si hacen esto, ellos les demostrarán a todas las demás naciones cómo es Dios. Así que Jueces comienza con la muerte de Josué y básicamente cuenta la historia del completo fracaso de Israel. El nombre del libro viene del tipo de líderes que Israel tuvo en este periodo. Antes de que tuvieran reyes, las tribus fueron gobernadas por jueces. Ahora, no pienses en algo como una corte. Estos eran líderes regionales, político-militares, algo así como un jefe tribal. Y necesita ser advertido, el libro de Jueces es muy perturbador y violento. Cuenta la historia de la corrupción moral de Israel, de su mal liderazgo y básicamente de cómo vinieron a ser semejantes a los cananeos. Pero esta triste historia también debe generar esperanza para el futuro, y puedes ver esto en la manera en que el libro está diseñado. Hay una larga introducción que prepara el escenario para el fracaso de Israel, porque ellos no expulsan a los cananeos que quedaron. Luego tenemos la gran sección principal del libro, con historias acerca de la creciente corrupción de los jueces de Israel. Y la progresión de la narración muestra cómo los líderes de Israel pasan de bastante buenos, a malos y a peores. La sección final es bastante perturbadora y muestra la corrupción del pueblo de Israel en su totalidad. Así que profundicemos para explorar un poco más cada parte. La sección inicial comienza con las tribus de Israel en sus territorios en la tierra prometida. Y aunque Josué derrotó algunas de las ciudades cananeas claves, todavía había mucha tierra que conquistar y muchos cananeos viviendo en esas áreas. Así que el capítulo 1 incluye una larga lista de grupos cananeos y ciudades que Israel no expulsó de la tierra. Ahora, recuerda, el objetivo de expulsar a los cananeos era evitar que Israel adoptara la corrupción moral y la manera de adorar a sus dioses mediante el sacrificio de niños. Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo, y esto no estaba sucediendo. El capítulo 2 describe cómo Israel simplemente se estableció junto a los cananeos y adoptó todas sus prácticas culturales y religiosas, y la historia se detiene justo aquí. Por casi un capítulo entero, el narrador nos da una vista general de todo lo que está a punto de suceder en el cuerpo del libro. Esta parte de la historia de Israel, dice el narrador, es una serie de ciclos en espiral descendente. Israel se vuelve como los cananeos, así que pecarían en contra de Dios. De manera que Dios les permitiría ser conquistados y oprimidos por los cananeos, y eventualmente los israelitas verían su error y se arrepentirían. Así que Dios levantaría a un libertador, un juez de entre Israel, que derrotaría al enemigo y traería una era de paz. Pero Israel eventualmente volvería a pecar, y el ciclo volvería a empezar. Este ciclo provee el diseño literario y el flujo de la siguiente sección principal del libro. Se repite para cada uno de los 6 jueces principales cuyas historias se relatan aquí. Ahora, las historias de los primeros 3 jueces, Otoniel, Ahod y Débora, son aventuras épicas, pero también son historias extremadamente sangrientas. Los jueces mismos o las personas que ayudaban al juez derrotaban a sus enemigos y libraban al pueblo de Israel. Las historias de los siguientes 3 jueces son más largas y se enfocan en las fallas del carácter de los jueces, quienes se vuelven peor cada vez. Así que Gedeón comienza bastante bien. Es un hombre cobarde, pero eventualmente termina confiando en que Dios puede usarlo para salvar a Israel. Así que él derrota a un enorme ejército de madianitas con solo 300 hombres, llevando antorchas y cántaros de barro. Pero Gedeón tiene un carácter bastante malo y asesina a un grupo de israelitas porque no lo ayudaron en su batalla. Y de ahí todo va de mal en peor. Él hace un ídolo con el oro que ganó en sus batallas, y después que él muere, todo Israel adora al ídolo como a un dios, y el ciclo comienza otra vez. El siguiente juez principal es Jefté, quien es algo así como un matón de la mafia que vive en las montañas. Y cuando las cosas se ponen muy mal para Israel, los ancianos vienen a él y le ruegan por su ayuda. Y Jefté era un líder muy efectivo. Ganó muchas batallas contra los amonitas, pero estaba tan poco familiarizado con el Dios de Israel que lo trata como a un dios cananeo. Jura sacrificar a su hija si gana la batalla. Esta trágica historia nos muestra qué tan bajo ha caído Israel. Ya no conocen el carácter de su propio Dios, lo que los lleva al asesinato y a la falsa adoración.
El último juez, Sansón, es por mucho el peor. Su vida empezó con mucha promesa, pero a él no le importa el Dios de Israel. Era promiscuo, violento y arrogante. Ganó brutalmente batallas estratégicas contra los filisteos, pero a costa de su propia integridad, y su vida termina con un violento asesinato en masa. Ahora, una nota rápida. Notarás un tema repetido en la sección principal del libro. En momentos claves, el Espíritu de Dios empoderará a cada uno de estos jueces para lograr grandes actos de liberación. Ahora, el hecho de que Dios use a estas personas realmente arruinadas no significa que valide todas o aún algunas de sus decisiones. El primero y principal compromiso de Dios es salvar a su pueblo. Pero todo lo que tiene para trabajar son estos líderes corruptos, así que Él obra a través de ellos. Esta sección entera está diseñada para mostrarnos lo mal que se han puesto las cosas. Ya no puedes diferenciar entre los israelitas y los cananeos, y estos solo son los líderes. La sección final muestra a Israel como un todo, tocando fondo. Hay dos historias trágicas aquí, y no son para gente con corazón muy débil. Están estructuradas por una frase clave que se repite 4 veces al cierre del libro. En esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. La primera historia es acerca de un israelita llamado Micaía, que construye un templo privado para un ídolo, y el lugar es saqueado por un ejército privado enviado de la tribu de Dan. Así que ellos llegan y se roban todo, y luego van y queman la pacífica ciudad de Lais y asesinan a todos sus habitantes. Es una historia horrible. Cuando Israel olvida a su Dios, los más fuertes se salen con la suya. La última historia del libro es aún peor. Es una impactante historia de abuso sexual y violencia que conduce a la primera guerra civil de Israel. Es una historia muy perturbadora y ese es el punto. Se supone que estas historias sirvan como advertencia. El descenso de Israel a la autodestrucción es el resultado de apartarse del Dios que los ama y quien los salvó de la esclavitud en Egipto. Israel necesita ser librado de nuevo, ahora de ellos mismos. El único rayo de esperanza se encuentra en esta frase repetida en la última parte del libro. De hecho, forma la última oración de la historia. No había rey en Israel. De manera que el escenario está listo para que los siguientes libros cuenten los orígenes de la familia del rey David, el libro de Ruth y también los orígenes del reinado mismo en Israel, el libro de Primera de Samuel. Pero la historia de los jueces tiene valor como tragedia. Es una explicación que nos trae sobriedad, nos demuestra la condición humana y al final apunta hacia la necesidad de la gracia de Dios enviando un rey que rescate a su pueblo. Y de esto trata el libro de Jueces.